Vamos a empezar con nuestro primer acercamiento alrededor del tema de las inversiones. En este tema vamos a hacer unas exploraciones muy básicas alrededor de este primer módulo, de esta primera presentación alrededor del tema de inversión, precisamente porque buscamos hacer una introducción muy sencilla para lograr acercarnos al concepto. Y a partir de las siguientes presentaciones, lo que iremos haciendo será profundizar acerca de lo que tiene que ver con el riesgo, con rentabilidad y con toda la información para que al final ustedes tengan la capacidad de identificar inversiones, de asesorarse con los profesionales correctos dentro del sistema financiero y como tal de tomar la decisión que mejor se ajuste a sus necesidades y a su perfil de riesgo. Quisiera preguntarles ahí donde ustedes están primero, ¿cuál es esa percepción que ustedes tienen acerca de la inversión? ¿O cuál consideran ustedes que es el objetivo de invertir? En el pasado, para que lo vayan anotando dentro de todos esos apuntes que ustedes han estado haciendo alrededor del programa de coaching financiero, ¿ustedes han tenido la oportunidad de hacer alguna inversión? Algunos tipos de inversión que ustedes pueden considerar acá no necesariamente tienen que ser inversiones dentro de las entidades financieras. Ustedes pueden haber optado por un negocio, pueden haber adoptado por la empresa del familiar o del amigo, que normalmente suelen acudir también a uno para poder apalancar sus objetivos de inversión y así obtener una rentabilidad. Puede ser en múltiples temas. También si han hecho algún tipo de inversión dentro de alguna entidad financiera, está completamente bien. Sin embargo, no tiene que ser el factor dominante en este caso. De esa inversión, en el caso de que ustedes la hayan hecho, ¿ustedes han tenido alguna pérdida o alguna ganancia de dicha inversión? ¿En qué plazos ustedes obtienen esas pérdidas u obtienen esas ganancias de esa primera inversión o de ese grupo de inversiones que ustedes han realizado? Posterior a ese aprendizaje, es importante que, como abrebocas de la presentación, vayamos haciendo una lista acerca de todo lo que ustedes consideran que debe contener una inversión y los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta. ¿Qué saben ustedes como tal de la inversión? Asimismo, ¿cómo saben o qué tipo de cosas saben ustedes alrededor del tema de la rentabilidad? ¿Todas las inversiones son rentables o no son rentables? ¿Qué saben ustedes del riesgo? Y lo más importante que nos vamos a introducir dentro de este mundo de las inversiones va a ser el concepto de la relación riesgo-rentabilidad. ¿Conocían ustedes previamente la relación del riesgo con la relación de rentabilidad? Aquí retomando también las diferentes lecciones que nos llevamos de la sesión de riesgo y de los seguros. Con esa inversión que ustedes han realizado previamente, ¿han ustedes cometido algún error o han ustedes cometido algún acierto? En el dado caso de que la inversión haya resultado en pérdidas, quiero que cuenten cuáles fueron tal vez los principales errores que ustedes cometieron. Errores de información, errores de ejecución, errores de confianza, de pronto también. Y mucho cabe aquí dentro de esta pregunta, cuando uno confía de pronto en personas que le ofrecen a uno vehículos de inversión o en ese amigo que le dice a uno siempre que le va a ofrecer el mejor negocio del mundo, que lo va a hacer a uno ganar dinero sin trabajar y sin ningún tipo de condiciones. Eso puede ser un error de confianza. Por otro lado, ¿han tenido ustedes, para las personas que han obtenido excedentes o han obtenido ganancias de sus inversiones, cuáles fueron esos principales aciertos? En el caso de que haya sido un vehículo financiero, ustedes se informaron lo suficiente y por eso fue que obtuvieron las ganancias porque era de acuerdo al perfil de riesgo que ustedes tenían. Y en el dado caso de que haya sido una inversión por fuera de las entidades financieras, es decir, una inversión en algún negocio, una inversión en alguna empresa o en algún emprendimiento, ¿cuál fue ese acierto? Diferentes posibilidades de mercado que hayan sido favorables para ustedes, crédito a bajas tasas,
Esos son los aciertos y los errores que en este punto quiero que vayamos pensando. Cuando se trata de invertir, ¿cuál consideran ustedes que ha sido la principal barrera de entrada? ¿Ha sido un tema de información, transparencia en la información, desconocimiento de cómo realizar una inversión? ¿O ha sido un tema de he querido hacer inversiones pero no he tenido el capital? Esa puede ser otra barrera de entrada que es muy importante a la hora de entrar en inversiones. Otro tipo de barreras de entrada puede ser el tema de la confiabilidad. Y el tema de la confiabilidad a la hora de invertir el dinero, ya sea en un vehículo financiero o ya sea por fuera de las entidades financieras, en diversos tipos de actividades comerciales, por ejemplo, muchas veces el tema de la confiabilidad se da también por un tema de conocimiento. No conocemos nuestro perfil de riesgo y como no conocemos nuestro perfil de riesgo, no entendemos con qué inversiones nos podemos sentir cómodos o con qué otro tipo de inversiones no nos sentimos tan cómodos y por eso no encontramos la inversión adecuada para nosotros. Cuando ustedes han realizado una inversión, ¿cuál ha sido ese principal problema con el que ustedes se han topado? ¿Ha sido un tema de desembolsos del banco? ¿Ha sido nuevamente un tema del conocimiento? Ustedes a lo largo de estas presentaciones van a darse cuenta que el tema del conocimiento es un tema que prima por encima de muchos otros temas. Se requiere conocimiento adecuado e información adecuada, tanto de mí como de la inversión que yo quiero hacer, para lograr hacer una inversión que satisfaga mis necesidades. Cuando empezamos a hablar del tema de las inversiones, lo más importante es tener toda la información. Tal y como se los comentaba hace algún momento cuando les hacía la pregunta de los principales problemas que ustedes encontraban a la hora de invertir. Una inversión tiene dos consecuencias principales. Una inversión tiene riesgo, que una manera de subsanar el riesgo es conociendo precisamente nuestro perfil de riesgo, pero aún así, por más bajo o por más alto que sea el riesgo de diferentes tipos de inversiones, todas las inversiones traen consigo como consecuencia el riesgo. Y cuando hablamos de la segunda consecuencia, son todas las implicaciones adicionales que tienen las inversiones, desde los temas legales y de impuestos hasta el tema de los excedentes o las pérdidas de diversos tipos de inversiones que nosotros hagamos. Así que por un lado, el tema del riesgo lo retomamos aquí. Ya habíamos tenido la oportunidad de revisar el tema de riesgo en otro módulo, pero aquí el tema del riesgo se va a volver mucho más latente, no solo por la existencia del riesgo, sino como tal por el conocimiento de mi perfil y de mí como persona alrededor del riesgo. Asimismo, otro tipo de implicaciones que las inversiones traen consigo debemos tener en cuenta acá, como un tema de plazos, un tema de posibilidades de rentabilidad o de pérdida de acuerdo al nivel de riesgo que yo tengo y muchas otras implicaciones, qué tanto capital necesito, cuáles son las condiciones de la inversión, cuál es el marco legal en el que yo me tengo que mover para dicha inversión. En fin, son muchos los asuntos por los cuales se debe tener en cuenta a la hora de las dos consecuencias principales alrededor de la inversión. Yéndonos al concepto básico, una inversión es un vehículo, es un medio donde yo puedo canalizar recursos, ya sea financieros o recursos de otro tipo, como lo puede ser el recurso humano o como lo puede ser el capital físico, el capital tangible por fuera del dinero, como por ejemplo el patrimonio, las propiedades, los automóviles, todo lo que signifique capital fijo, es decir, esos activos que para nosotros nos representan un valor, pero que no necesariamente están representados en dinero. Y básicamente la inversión de capital, la inversión de nuestro trabajo, la inversión de nuestro patrimonio, nos permite canalizar dichos recursos para obtener una ganancia o en algunos casos una pérdida.
Todos queremos ganar dentro de las inversiones, pero debemos asumir con el siguiente concepto que vamos a estar revisando que todas las inversiones conllevan un riesgo. ¿Dónde realizo inversiones? ¿En dónde están las inversiones que yo quiero hacer? Hay muchos vehículos por los cuales ustedes pueden hacer inversión. Los vehículos que ofrece el sector financiero, como lo es las diferentes cuentas para ahorrar, los créditos de depósito a término fijo, los fondos de inversión individual o colectiva, las cooperativas, entre otros vehículos financieros, son solo algunos tipos de inversiones que existen en el mercado a los cuales ustedes pueden acceder. Muchas personas y muchas familias desde mucho tiempo han confiado, por ejemplo, en la finca raíz. Y para ustedes va a ser muy común, tanto para sus familias como para las personas que ustedes conozcan dentro de sus círculos sociales, que muchas personas estén realizando inversiones en finca raíz, pues sabemos que la finca raíz tiene una ventaja fundamental sobre el resto de inversiones, y es que, número 1, suele ser una inversión segura. Número 2, suele ser una inversión a largo plazo, es decir, si al día de hoy yo estoy haciendo una inversión en finca raíz, lo más probable es que mi descendencia, mis hijos, mis nietos, se puedan ver beneficiados de dicha inversión. Y lo otro es que es una inversión tangible, es una inversión que podemos ver, que podemos sentir y entender muy fácil. Uno compra una casa a un precio para venderla a un precio más alto, o uno compra una casa a través de un crédito financiero con un banco, pone dicha casa o dicho bien en arriendo y con el dinero del arriendo puede subsanar el crédito hipotecario y dejar un pedazo de fondo de emergencia y un pedazo de ganancia, y eso hace que la casa se vaya pagando de una cierta manera sola. Hay productos que están dentro del sector financiero, pero que no corresponden como tal a inversiones dentro de vehículos financieros de un banco, como lo es el mercado de capitales. Ustedes muchas veces han escuchado en los noticieros acerca del comportamiento del precio de la acción. Ese es un buen ejemplo de una inversión en el mercado de capitales, pero no es el único. Cuando nosotros hablamos del precio de una acción, significa el valor frente al comercio de ciertas empresas grandes en el país y en el exterior que deciden capitalizar alguna parte de la totalidad de la empresa de cara al público, y a partir de la compra y venta de acciones ese precio va subiendo o ese precio va bajando. Eso es pertenecer al mercado de capitales. Una persona o una empresa compra por cierto precio esas acciones, es decir, compra una porción de una gran empresa nacional o multinacional, y puede obtener ganancias a partir de dos partes. Número 1, a las ganancias de la empresa, al ser yo dueño de una porción de dicha empresa, me corresponden por derecho de propiedad. Y por otro lado, es el negocio básico, que fue la misma noción que vimos en el caso de la finca raíz. Yo compro una acción a 10 pesos, luego tengo una expectativa de que el precio de la acción, es decir, que el comportamiento de la empresa será mejor a través de sus resultados financieros. Dicha acción la logro vender en 12 pesos y esos 2 pesos son mi ganancia, que estarían multiplicadas por el número de acciones que yo adquirí. Todo lo que no sea vehículos financieros dentro del sistema financiero como tal, o todo lo que ustedes empiecen a tener un tinte sospechoso, lo cual vamos a estar viendo a lo largo del módulo para blindarnos acerca de todo ese tipo de inversiones de las que no estamos muy seguros, pueden llegar a ser inversiones de esquemas piramidales que son ilegales en el país, o pueden ser inversiones muy inseguras que no satisfacen su nivel de riesgo actual. ¿Cómo realizamos entonces una inversión? Ya sabemos que tenemos inversión en finca raíz, ya sabemos que tenemos inversión en el mercado de capitales, pero ¿cómo sé cuál es mi inversión adecuada? La inversión adecuada para cada uno de nosotros está determinada
por el perfil de riesgo de cada uno. Que en general existen 3 tipos de perfiles de riesgo. Las personas que somos amantes al riesgo y que estamos dispuestos a sacrificar aún más capital que otras personas. Las personas que por otro lado son aversas al riesgo, en donde esas personas que son aversas al riesgo tienen mucho temor acerca de la pérdida en el corto plazo de su dinero o de su capital, y están las personas que no son ni amantes ni aversas al riesgo, que podría uno decir que están en un término medio. Las personas que son amantes al riesgo siempre van a preferir estar en el mercado de capitales o en negocios que sean altamente riesgosos. Las personas que son aversas al riesgo van a preferir vehículos financieros más o inversiones más seguras, como por ejemplo los créditos de depósito a término que ofrecen los diferentes bancos. Son inversiones a diferentes plazos que tienen casi siempre un retorno pequeño pero garantizado, la finca raíz o los fondos de inversión, dependiendo el nivel de riesgo de dichos fondos de inversión. Cuando nosotros, en el momento en que identificamos cuál es nuestro perfil de riesgo, nosotros vamos a tener oportunidades de inversión. Las oportunidades de inversión están determinadas por el mercado y dependiendo del ciclo en el que se encuentre el mercado, van a haber diferentes tipos de inversión que puedan aparecer ahí. En las épocas en que los mercados están en bonanza, cuando las tasas de interés normalmente están bajas, cuando el crecimiento está alto, cuando la inflación está controlada y cuando vemos que en general hay un buen ambiente alrededor de las bolsas de valores, alrededor de los bancos, que los bancos están gestionando la deuda mucho más fácil, que están ofreciendo más vehículos financieros, es el momento en el que uno puede tomar cierto nivel de riesgo, precisamente porque la situación en el mercado está siendo positiva. Por otro lado, hay tiempos en donde los mercados y las economías están, como diríamos, de vacas flacas. Tasas de interés muy altas que desincentiven la deuda, inflaciones descontroladas, bajos crecimientos económicos. Así que ese será el momento en el que el tipo de oportunidades de inversión pueden ser oportunidades seguras para las personas que son aversas al riesgo. Ahora, para los que son amantes al riesgo en este tipo de etapas de los mercados, también es una buena oportunidad para ahorrar, pues normalmente los precios de las acciones estarán muy bajos, así que todo consiste en comprar el precio de la acción y esperar pacientemente a que los mercados vuelvan a subir. Un mercado nunca estará de manera eterna mal y tampoco estará de manera eterna bien. Por ende, los mercados tienen ciclos. Se sube, se baja, pero nunca se va a mantener, ni muy abajo ni muy arriba, porque siempre va a ser un contexto cambiante. Ahora, al comienzo les daba yo la relación del riesgo y la rentabilidad. Es una relación sencilla de entender, pero que nos debe dar luces de lo importante que es. Pues precisamente como todas las inversiones tienen un riesgo y nosotros determinaremos cuál es nuestra mejor o cuál es nuestra peor inversión a partir de ese nivel de riesgo y ese perfil de riesgo que nosotros tenemos, hay algo importante que debemos saber con respecto a la rentabilidad. Y en esencia es que ante más riesgosa sea la inversión, mayor puede ser su capacidad de generar rentabilidad. Por eso las personas amantes al riesgo están más motivados por las altas rentabilidades que se pueden llegar a obtener, asumiendo el riesgo a corto plazo o a mediano plazo que puede existir. Por otro lado, si una inversión tiene bajo riesgo, significa que es una inversión con una poca rentabilidad, como lo es el caso de la finca raíz. Las personas que son aversas al riesgo van a estar más motivadas por el bajo nivel de riesgo que implica una inversión, a pesar de que la rentabilidad no sea alta como en el otro caso. ¿Qué anécdotas después de este abrebocas que hicimos de nuestra inversión, de qué es la inversión, de cuáles vehículos financieros pueden existir?
¿Qué anécdota ustedes pueden recordar acerca de invertir? Yo les voy a contar la mía. Mi anécdota fue en un pequeño negocio de sándwiches en la universidad, en donde nosotros, con el amigo que me asocié, comprábamos el sándwich a un precio y lo vendíamos en la universidad a un precio más alto. Fue una inversión muy exitosa debido a que nosotros lo comprábamos a un precio muy bajo cuando comprábamos por cantidades y después de eso, en la universidad lo vendíamos a un precio doble de lo que a nosotros nos costaba. Y recuerdo que de los aciertos que tuvimos en ese momento fueron básicamente 3 aciertos. Número 1, empezamos haciendo diferentes tipos de pruebas para garantizar que íbamos a tener una clientela natural. No empezamos con 100 ni empezamos con 200, empezamos con una bolsa de 20 sándwiches a un precio para nosotros un poco más alto, es decir, nuestra ganancia al comienzo era más baja, pero buscábamos probar si el mercado de la universidad nos respondería a nosotros o no. Una vez, antes de pasar al segundo aspecto, una vez logramos probar que teníamos un mercado suficiente para seguir vendiendo los sándwiches con más esfuerzo y a unos mejores precios de nuestro proveedor, logramos empezar a cumplir cuotas más altas. 30, 50, 70, 100 y hasta 200 sándwiches al día. Todo con mucha disciplina, todo yendo paso a paso, pero tuvimos un mercado que todo el tiempo en que tuvimos esta inversión nos respondió. Lo segundo, los costos de transportarlo eran unos costos muy bajos, debido a que, como nuestro proveedor era un proveedor grande, él tenía la posibilidad de enviarnos los sándwiches a nuestro sitio de acopio, que en este caso era la universidad, sin ningún costo adicional. Siempre y cuando nosotros superáramos una cuota mínima de pedidos por semana. Como teníamos un mercado natural que se combinó con unos costos muy bajos de la inversión, es decir, no teníamos que cubrir ningún tipo de costos de transporte debido a que todas las mañanas el producto estaba fresco y en nuestra puerta para poder comenzar a hacer la venta. Asimismo, tampoco tuvimos mayores costos a la hora de adquirir cierto tipo de equipo o de hacer cierto tipo de publicidad, debido a que nuestro mercado era completamente natural. Lo único que tuvimos que invertir fue el capital inicial para traer los sándwiches en la época en la que estábamos testeando el mercado. Y por último, la última implicación de esa gran inversión que hicimos en ese momento con mi amigo fue definitivamente nuestra capacidad de ejecución. Así que todos los espacios en la universidad los aprovechábamos para realizar nuestras ventas y sobre todo nos inventábamos constantemente nuevos canales, cosa de que llegamos a un punto de éxito tan grande de nuestra inversión que cuando llevábamos los 100 o los 200 sándwiches a la universidad prácticamente ya estaban todos vendidos, porque a través de mensajería y de nuestras redes sociales lográbamos cumplir diariamente nuestra cuota y nunca tuvimos un sándwich que se nos quedara dentro de el stock que nosotros teníamos en ese momento. Recuerden que todas nuestras preguntas las pueden dejar en el panel de comentarios y asimismo las iremos respondiendo en los siguientes módulos cuando profundicemos más alrededor de los vehículos financieros. Para la próxima sesión quiero que ustedes se piensen en elementos adicionales que deben tener en cuenta al momento de una inversión. Ya hicimos un abrebocas de muchas preguntas alrededor de la inversión. Les conté un ejemplo muy sencillo, real y exitoso de cómo fue mi primera inversión. Así que es momento de que ustedes nos complementen con más información. Nos vemos en la siguiente sesión.